Que sí, que ya lo sé, que comencé en abril este canal con mucho ánimo y mucho entusiasmo, grabando vídeos a un ritmo humanamente insostenible en el largo plazo. Y entonces di un parón y me dije, hasta que no tenga un buen programa de grabación, hasta que no me consiga un buen micrófono, hasta que no tenga una buena cabecera, hasta que, etcétera, 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 etcétera. Y di un parón y el parón se convirtió pues en la típica excusa que te vas diciendo, no, no, ya lo retomo, ahora ya tengo esto, tengo lo otro. Y curiosamente, pues no tuve ningún tipo de inconveniente de empezar en unas condiciones técnicas atroces y luego la búsqueda de la perfección se convirtió en la perfecta forma de procrastinar y no, y no retomar el canal. Encima, para colmo, tenía ya clarísimo el vídeo con el que quería retomar el canal e hice una primera versión y allá por julio y me dije, uff, es que me ha quedado demasiado pesimista. Luego hice otra y dije, uff, es que doy demasiado caña y luego, en fin, me voy a generar problemas en fin, que luego voy a arrepentirme. Y así, pues, he llegado a tener como hasta 3 versiones del vídeo que era que no me ha... Bueno, y de cada vídeo decenas y decenas de tomas. Tengo que aprender a vivir con la imperfección. Así que, en fin, vamos al grano. Vamos a retomar el canal. Ya creo que, por lo menos el audio, que era una de las cosas más atroces, ha quedado solucionado. Ya mejoraremos las luces en un futuro y sobre todo con el programa de grabación que tengo ahora, ya en el futuro pues puedo insertar vídeos, puedo insertar mapas y podré hacer esto más dinámico, más entretenido, porque bueno, en fin, hay por ahí un montón de canales que se sustentan en un busto parlante, pero yo creo que, en fin, no soy tan guapo como para poder sostener sobre mis hombros solamente el canal con, con mi voz aquí dándoles la chapa. Además, por los temas que a veces vamos a tener que tocar, como por ejemplo la geopolítica, es decir, meterse en geopolítica y no tener un mapa delante para saber de lo que estamos hablando, pues es tontería. Así que, en fin, menos rollo, dentro cabecera y al grano. Resulta que hablé hace muy poco con el director de la revista Ejércitos.com y me confirmó que el 1 de noviembre va a salir un número especial monográfico sobre el Magreb. La verdad que la idea, pues yo sé que circulaba o se planteó hace mucho tiempo, antes de que el tema se pusiera, pues, en fin, de máximo interés aquí en España por la supuesta incursión de dos aviones de combate marroquíes, que supuestamente, aparentemente, se introdujeron en el espacio aéreo español y, según fue el rumor o la noticia circulando por las redes sociales, de dos F-5 marroquíes se transformaron en F-16, de una incursión hasta la provincia de Sevilla se convirtió en una incursión hasta la provincia de Ciudad Real o Cuenca. Por el camino fotografiaron no sé cuántas bases militares españolas, en fin. La noticia, barra rumor, barra bulo, barra como lo quieren llamar, tiene todos los indicios de no ser verdad. España es un país que se caracteriza porque, en fin, aquí todo el mundo te dice no se lo cuentes a nadie, pero te voy a contar lo que pasó en puntos suspensivos, ¿no? Y al final, pues resulta que alguien como yo se termina enterando pues, de los entresijos de algunos acontecimientos. Por ejemplo, me viene a la memoria el asalto al islote de Perejil del 2002, que aparecerá luego más tarde en este vídeo. Y llegó un día en que me di cuenta de que tantas personas me habían dicho, no se lo cuentes a nadie, pero te voy a contar algo que pasó aquel día, que te das cuenta de que en este país los secretos pues parece que no existen. Entonces, en un país que funciona con esa dinámica, no se lo cuentes a nadie, pero te voy a contar un secreto. Es más, si encima como yo pues me muevo en este mundillo de la defensa y conozco gente en sitios y luego resulta que no, que en eventos y saraos terminamos ahí de cañas y tapas y luego la gente se viene arriba y quiere sorprender con una anécdota, pues al final resulta que te terminas enterando de cosas. Y entonces, cuando pasa algo, pues te llega ruido o te llegan, pues, o en fin, o gente indignada porque se está contando por una cosa que no es exactamente así y te la cuentan como pasó sucede realmente,
o te cuentan cabreados que pasó algo malo y nadie estaba poniéndole remedio, pero eso no ha sucedido. Los que están dentro y los que tienen acceso a esa información, pues en fin, o se están guardando el mayor secreto de la historia, no sé, de las relaciones hispano-marroquíes, o realmente, en fin, podemos tener casi la certeza de que no aconteció como nos han contado. Porque encima el rumor no ha venido pues de los medios habituales que tocan estos temas, donde escriben o donde opinan gente con conocimiento, sino que ha sido ruido muy típico de captura de pantalla te cuento alguna cosa que se dice por ahí, pero no se sabe, y en fin. Como todas las cosas que se han dicho del coronavirus o del terrorismo y demás, o sea, tiene todo el aspecto de ser un bulo. Bueno, pues ahora resulta que, verdad o no, intoxicación interesada, también podemos pensar, puede ser una intoxicación interesada para que ahora los asuntos de defensa nacional en pleno coronavirus no pasen a segundo lado. Pues ha habido cierto también preocupación en la prensa. Recuerdo, sin ir más lejos, un artículo del confidencial.com hablando de cómo se está reduciendo la brecha en capacidades de defensa, en capacidades militares entre España y Marruecos. El portal de información infodefensa.com ha publicado un dossier con varios artículos sobre el rearme marroquí. Es decir, ese bulo, esa noticia, digamos, refleja un cierto estado de ánimo en España. Y yo, pues, quería aprovechar que el tema está candente, que tengo esta novedad de que va a salir un número monográfico de la revista Ejércitos.com y que yo voy a participar en ese número monográfico con un artículo rescatando un viejo concepto, el eje Baleares-Estrecho Canarias, pues les quería contar la historia de mi blog flancosur.com. Más que por una batallita de abuelo, porque va a ser una batallita de abuelo, es decir, a los millennials y a los zoomers les va a resultar muy, muy extraño y ajeno lo que les voy a contar, porque voy a empezar hablándoles de Internet en España en el año 2000. Pues creo que esta historia es interesante y relevante porque yo fui de las primeras personas en España, si no fui la primera, que alertó sobre el Sahel y acuñé el concepto flanco sur profundo. Bueno, pues ya lo veremos, los conceptos de dónde vienen y que van apareciendo, pero me refiero que yo, que soy la persona que más insistió en su momento de que había que dejar de estar obsesionados con el Magreb para empezar a preocuparse por lo que estaba sucediendo muchísimo más al sur, pues ahora, en un giro completo en una vuelta de la historia, en fin, la ruleta de la vida ha dado un giro completo y ahora soy yo el que va a empezar a pedir que se ponga más el foco en el estrecho de Gibraltar, bueno, y que retomemos un viejo concepto, otro concepto, o sea, al igual que Francosur es un concepto de la Guerra Fría, que retomemos el concepto eje Baleares-Estrecho Canarias. Bueno, pues como os dije, esta historia arranca en el año 2000 y os tengo que poner en el contexto de aquel momento. Internet era una cosa que empezaba a ser popular, Y desde luego se notaba en los foros, porque escribíamos 4 gatos. Era una vida más tranquila, no digo más tranquila, más lenta. El mundo parecía que iba más lento. En el año de 2000 la vida parecía que iba muchísimo más lenta. Al fin y al cabo, las principales fuentes de información para la mayoría seguían siendo los periódicos en papel, la radio, la televisión, los libros, las revistas. Es decir, póngase en la piel de alguien que en aquel entonces era pues aficionado a los temas de defensa como yo y lo que tenías eran los libros, las revistas y poco más. Internet pues empezaba a ser, pues, no había Wikipedia, no había YouTube, nos conectábamos con los modems y vamos, Internet era una cosa muy, 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 muy rupestre en aquel entonces. Entonces, para los que nos interesaba el mundo de la defensa, pues estaban las revistas fundamentalmente y los libros. Es decir, acumular conocimiento era una cosa de tener dinero. No como ahora, si yo quiero saber cuántos buques de combate tiene la armada pakistaní, me voy a la Wikipedia. Si quiero ver qué aviones de combate tiene Bangladesh, también. Y luego encima, si quiero, puedo buscar fotos, me meto en Google Image. Y luego me meto en YouTube y veo unos vídeos de una jornada de puertas abiertas. En fin, me puedo descargar PDFs de think tanks
analizando el rearme militar de tal país y demás. La información está a clic y al alcance del clic y doble clic de cualquiera, pero en aquel entonces no. Entonces, los que éramos aficionados, pues comprábamos revistas como esta, la revista Defensa, que fue fundada en tiempos de la transición por Vicente Talón y Arturo Pérez Reverte. Y en el verano de 2000 yo descubrí que esta revista tenía un foro en su página web, defensa.com. Y ahí pues me creé un perfil, mi nombre de usuario era Canario, y descubrí pues en fin, a toda una serie de personajes con los cuales algunos hoy en día pues mantengo el contacto. Ya os decía que era una vida muchísimo más tranquila. En aquel entonces era muy raro. Yo no recuerdo la verdad, abruptos, ni insultos, ni la gente tirándose los trastos a la cabeza como en Twitter. Era una cosa como era un foro donde, pues en fin, la gente debatía, además gente muy preparada, había militares, ingenieros. eh, Era un debate muy sosegado. Y una de las cosas que en aquel entonces, y yo creo que hasta el día de hoy se sigue siempre debatiendo, cuando se juntan varios aficionados a los temas de defensa en España, siempre surge el tema de ¿y el Magreb? ¿Y Marruecos? ¿Y qué pasa con la defensa de Ceuta y Melilla? Y claro, no había información. Es decir, piensen, los que pues se compraban la revista mes a mes, pues tenían en su casa una fantástica biblioteca y luego decían, pues oye, quiero ver, quiero buscar, es decir, si se te ocurre un tema y quieres ver qué información hay, pues en fin, acudías a tu biblioteca y buscabas información, pero es que resulta que de las Fuerzas Armadas del Magreb no había casi nada. O sea, las políticas informativas también eran muy diferentes y eran muy herederas de la mentalidad de Guerra Fría. Estamos en el año 2000, pero todavía, vamos, es que me acuerdo yo los años que tardamos en ver fotos de un T-72 marroquí, que fue además, sí, por ejemplo, en una jornada de puertas abiertas con motivo del 50 aniversario de la independencia de Marruecos, cuando por primera vez los aficionados a los temas de defensa en España pudimos ver un montón de material marroquí del que hasta aquel entonces no había ninguna foto, que no había, vamos, no había casi nada. Y entonces yo ahí en el verano de 2000, en aquel foro, me encontré con que había personas que sí tenían pues en su casa, pues en fin, o tenían acceso a libros o tenían acceso a revistas internacionales. Y en algún momento, en alguna de aquellas conversaciones, pues la gente compartía eh, trocitos de información y yo los iba guardando, porque me propuse en aquel entonces recopilar toda la información disponible sobre el Magreb. 2 años más tarde tuvimos la crisis del islote de Perejil, un islote de soberanía española que, bueno, se había convertido en un refugio de contrabandistas y demás. Por allí se paseaba de vez en cuando pues el servicio marítimo de la Guardia Civil y un día se encontró con que había unos gendarmes marroquíes. Protesta española, en fin, crisis por la soberanía de aquel islote insignificante. Cuando los marroquíes cambian a los gendarmes que estaban allí por infantes de marina, y además por lo visto anuncian o planean hacer como una, un tour en el que vengan unos periodistas para hacer un reportaje, pues en la madrugada del 17 de julio de 2002 hubo un asalto de las Fuerzas Armadas Españolas, en la que participaron miembros del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra y de la Unidad de Operaciones Especiales de la Infantería de Marina. Aquello fue un revulsivo para mí porque, bueno, tuvimos días y semanas discutiendo y debatiendo sobre Marruecos y las relaciones entre España y Marruecos, y entonces yo dije, ese es el momento. Y me decidí que ya era, decir, que toda aquella información que yo había ido recopilando la iba a volcar en una página web. No era un blog, ojo, porque en aquel entonces ni existían, o al menos yo no tenía noticias. Y compuse con el bloc de notas de Windows de mi ordenador, programando HTML a mano, la página. Y se llamó Flanco Sur. Flanco Sur es un concepto surgido en los tiempos de la Guerra Fría, dentro del seno de la OTAN, para referirse al arco mediterráneo. Pensemos, en caso de una hipotética tercera guerra mundial, la verdad, el centro de atención, bueno, el principal campo de batalla iba a ser las planicies de Europa Central, y aquello era el frente central, y por tanto lo que sucediese en el Mediterráneo era pues lateral, era pues un flanco, era el flanco sur. Entonces, si además consideramos pues la calidad, la entidad y los recursos de las Fuerzas Armadas de países como España, Portugal, Italia y luego, en fin, Yugoslavia y países como Bulgaria, pues en fin,
era un teatro absolutamente secundario para los planificadores de la OTAN, y de ahí viene el del flanco sur. Entonces yo cogí ese concepto flanco sur, que como apunta Guillén Colón, pues para España lo que pasa en el Magreb no es un flanco, no es algo lateral, es nuestro principal centro de atención, debería ser nuestro principal centro de atención, o sea que lo correcto para España debería ser el frente sur, pero bueno, yo cogí el concepto aquel de la OTAN, flanco sur, y creé mi página web, que era pues un intento de recopilar, pues me acuerdo, pues, había un artículo sobre la modernización de la Fuerza Aérea Argelina, o, bueno, recopilando los trocitos de información que había sobre contratos y demás, y compras. Me acuerdo que, sobre todo el contrato, me acuerdo que es una de las cosas de los primeros temas, así que yo recopilé de trocitos de información aquí y allá, era la modernización de los helicópteros Mi-24 con tecnología sudafricana y con drones comprados en Sudáfrica. Me acuerdo que recopilé también, o sea, mi propósito era de recopilar información sobre Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y el Frente Polisario. Porque al fin y al cabo, siendo canario y teniendo tan cerca el Sahara Occidental, pues es decir, me interesaba también el Sahara Occidental. 3 años después, en el 2005, yo ya estaba en Madrid, viviendo y estudiando allí. Ya tenía, por primera vez tuve banda, lo que se llamaba en aquel entonces banda ancha, ADSL. Internet ya empezó la cosa a despegar, ya era una cosa muy recurrente y normal en los hogares españoles. Más me acuerdo cómo cambió el panorama en los foros, ya proliferaron. Defensa.com cerró el suyo, por cierto, y hubo una explosión de foros de temas de temática militar, historia militar de habla hispana, y bueno, se notó mucho que llegaron los adolescentes a Internet. Y entonces apareció la tecnología WordPress, que me quitaba de encima el trabajo pesado de tener que programar en HTML, subir luego vía FTP la página, en fin. Teniendo un blog, pues yo lo único que tenía que hacer era redactar el contenido. Eso para mí fue una liberación, con lo cual ya pude entonces, además, con la propia estructura del blog que te permite publicar de forma periódica, pues yo ya me quité de encima y cada vez que encontraba una noticia, en vez de tener una página orientada hacia artículos más o menos largos, yo ya entonces me dediqué a publicar noticias, según las iba encontrando, haciendo una pequeña evaluación o análisis de mi cosecha. Y desde entonces, desde el 2005, sé que en el 2005 recuerdo que no tenía el dominio flancosur.com, porque los .com en aquel entonces eran bastante caros. Yo creo que llegué a tener un .info. Y antes de eso tuve un .tk, vamos, en fin. Ahora nos da risa, pero en una época que comprarse un dominio.com era una cosa bastante seria. Ya hoy en día en absoluto. Pero bueno, para que vean ustedes los comienzos de Internet. Es decir, no recuerdo, si me preguntan cuándo fue que compré el dominio flancosur.com, pues no les sabría decir. Total, que yo me puse a hacer ese trabajo de recopilación que siempre, desde el comienzo, fue a periódico o atemporal, como diríamos. Nada fijo. Sí, yo no me levantaba todos los días y todos los días publicaba flancosur.com, sino que yo iba recopilando y a veces pues, podían hasta incluso pasar un mes sin publicar y de repente, ¡pum!, volcaba las noticias que había recopilado. Porque mi propósito, llegó un momento que lo que me di cuenta es que Flancosur, más que un portal de noticias, no le iba a hacer la competencia a los portales, sino que era un recopilatorio. Es decir, si ustedes ahora mismo entran en flancosur.com, se van a la columna de la derecha y buscan los temas y pinchan en Marruecos, se van a encontrar un histórico de casi todas las principales compras de armamento de Marruecos. Es decir, mi propósito es que fuese una página de referencia y de consulta, no una página en la que te conectas todos los días y te van a contar lo que ha sucedido en Marruecos en las últimas 24 horas. Sí hubo periodos, como por ejemplo la guerra civil libia en el 2011 y la crisis en Mali del 2013, que yo hice un trabajo casi diario. Es decir, que también ha tenido sus altibajos, incluso me tomé unas vacaciones. La cuestión, y lo que les quería contar, es que ese trabajo diario, semanal, mensual, de ir recopilando noticias y de luego organizarlas, y a veces, pues en fin, a veces sí creo que hacía aparte de las publicaciones periódicas, luego hacía cosas muy atemporales que eran artículos, escribía artículos para revistas. Llegué a la conclusión de que el diferencial, la brecha de capacidades que había entre España y Marruecos era enorme. Y sobre todo porque el mundo había cambiado después del 11S,
y las amenazas transnacionales de actores no estatales, es decir, a España y a Marruecos, en Rabat y en Madrid preocupaba con igual intensidad la amenaza del yihadismo. En España porque era una fuerza ajena a la sociedad española, pero que sí, grupos yihadistas venían a atacarnos porque éramos occidentales y porque éramos agentes del mal y no creyentes. En Marruecos la motivación era diferente, era derrocar o atacar a la monarquía por impía y por no ser verdaderamente creyentes. Es decir, las motivaciones eran diferentes, pero nos poníamos, estábamos en la primera línea, unos y otros. Ha habido atentados en Marruecos, ha habido 2 con suerte. En los últimos 16 años en España solo hemos tenido 2 atentados eh, con, con, víctimas mortales de entidad. La verdad que ha sido uno de los países de España más ha contado con, en fin, que ha sido un elemento clave, la colaboración entre España y Marruecos, porque Marruecos es uno de los orígenes de población inmigrante más importantes de España, junto con Ecuador, Colombia y Rumanía. Es decir, las probabilidades de que cuando se desarticula una célula yihadista en España esté de por medio por un ciudadano marroquí son altas, y eso implica necesariamente que pedir ayuda a Marruecos pues por números de teléfono, información y demás. Y entonces, entre la amenaza del terrorismo, la cuestión de la inmigración, la cuestión de los tráficos ilícitos, pues España está en una posición que ha necesitado de la colaboración marroquí para la lucha de esas amenazas no estatales y transnacionales. Eso le da a Marruecos una palanca con la que apretar a España y a obtener que España interceda ante la Unión Europea para pedir ayudas económicas. Bueno, es decir, si había una relación de codependencia en la que además, por otro lado, teníamos, es decir, si nosotros nos sentíamos vulnerables a las peticiones y a los aprietes marroquíes con estos temas, los marroquíes por su lado pues veían como había España y Francia estaban ahí, se rivalizaban por, es decir, eran los países que más inversión extranjera directa aplicaban más importaciones así, así, con las relaciones económicas de Marruecos con España son muy importantes y allí hay desde empresarios de la construcción que han ido a establecer, en fin, hoteles y apartamentos en las zonas turísticas, empresas españolas que han establecido allí sus factorías, empresas españolas que han establecido allí plataformas de teleoperadores que atienden a... Sí, hay empresas en España en las que si uno llama al teléfono de atención al cliente, le están atendiendo realmente desde Marruecos. En fin, o sea, las razones por las cuales existían relaciones de interdependencia entre Marruecos y España eran enormes, largas en fin, y densas, y eso generaba, pues, que no a ninguna de las dos partes les interesaba nunca. O sea, no había nada. Eso generaba incentivos para mantener las relaciones dentro de un cierto nivel de cordialidad. Y por tanto, yo viendo eso, cada vez que me preguntaban, porque más era una constante, y cuando yo ya empezaron a aparecer las redes sociales, la gente ya me podía identificar por la cara. Aparte que llegó un momento que yo ya, en fin, me parecía absurdo que si intentaba adquirir un cierto prestigio como analista, no podía seguir usando un nombre de guerra y esconder mi cara y evitar que apareciese mi foto en internet. Así que llegó un momento que di la cara y la gente me reconocía en algunos eventos y me preguntaban, y entre los grupos de conocidos y amigos, pues siempre es que la idea era siempre inevitable. Ah, tú eres el de flancosur.com. Oye, ¿qué va a pasar con Marruecos? ¿Tú crees que va a haber guerra con Marruecos? Era una cosa que siempre me llamaba la atención, que la gente siempre me pregunta, ¿cuándo va a estallar la guerra con Marruecos? La gente pensaba que era como algo inevitable. Marruecos tiene eh, eh, reclamaciones de soberanía sobre 2 territorios españoles y entonces eso nos lleva necesariamente a la guerra. Y yo, al final, la conclusión a la que saqué es que esto, en fin, no era así. Es más, que donde realmente estaban empezando a pasar cosas preocupantes era mucho más al sur. En el año 2006, el grupo salafista para la predicación y el combate argelino se transformó en Al-Qaeda en el Magreb Islámico, hubo un golpe de Estado en Mauritania, quizás ahora, en fin, año arriba, año abajo, no puedo meter la mano en el fuego ahora mismo por las fechas porque no me he documentado pero lo que sí tengo claro es que eso estaba en mi mente cuando yo en el año 2008 acudí a la Universidad de Granada, a un congreso que organizaba la Universidad de Granada y el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra español para presentar una comunicación académica titulada Un flanco sur profundo,
el arco de inestabilidad de África Occidental. Aquel trabajo que había arrancado en el 2005 cuando Flanco Sur se convirtió en un blog, me llevó a acuñar ya en aquel año el concepto Flanco Sur profundo. El Flanco Sur español del Magreb había que llevarlo mucho más al sur, era un flanco mucho más profundo, y en aquella comunicación yo lo que señalaba es que había dos fenómenos preocupantes. Uno era la llegada de la cocaína sudamericana vía los países de la fachada atlántica de África Occidental. Dos, el fenómeno del yihadismo en el Sahel. Fenómenos que, bueno, que terminaron estando interconectados. El famoso caso del Air Cocaine, un Boeing 727 venezolano que aterrizó en una pista clandestina en Mali, cargado de cocaína, en una trama en la que estaban implicados ciudadanos españoles. Y en el que grupos yihadistas, pues en fin, terminaron haciendo de guardaespaldas o matones o, en fin, o protectores de los capos de la droga para financiar la yihad, que luego esa droga utilizaba las antiguas rutas de caravanas y de contrabando entre Argelia y Mali y Níger, en fin, son rutas que se han usado tradicionalmente para el comercio con el Sáhara, luego para el contrabando. Pensemos que los precios de los hidrocarburos en Argelia, al ser un país productor, están, pues en fin, son más bajos y están subvencionados por el Estado, con lo cual había, en fin, había una tradición de tráfico y de contrabando. Luego controló el tabaco. De hecho, una de las figuras más importantes del yihadismo en el Sahel se le conocía como Mr. Marlboro. En fin, eso todo estaba ahí volcado en mi comunicación académica del año 2008. Y en las conclusiones, yo lo que señalaba, o lo que proponía, es que España tenía que tomar una postura activa, proactiva, que se diría ahora, en la zona. Es decir, España tenía que mandar a sus Fuerzas Armadas allí, a modo de instructores, tenía que mandar instructores, tenía que formar a las Fuerzas Armadas de esos países para no solamente, pues, en fin, prepararlos para luchar contra esta amenaza en mejores condiciones, sino porque eso iba a ser bueno para las Fuerzas Armadas que se iban españolas, que se iban pues, a aclimatar, preparar, acumular experiencia en zonas desérticas, iban a establecer pues, relaciones personales con los militares de la zona, en fin, pues, los típicos intercambios y demás, para que el día que cuando la mierda golpeara el ventilador, las Fuerzas Armadas españolas tuvieran ya contactos en la zona, estuvieran acostumbrados a operar en la zona, conocieran el lugar, tuviesen buena información de primera mano, tuviesen experiencia, en fin, fantástico, ¿verdad? Año 2008. Pues les cuento, ni puto caso. Recuerdo perfectamente que en aquel congreso académico del 2008 participó un eminente analista que contó que tenía ya casi preparado, había terminado, un libro sobre el yihadismo en África. Cuando se bajó del estrado, yo pude acercarme a él y contarle, qué bien, porque yo he venido aquí a este congreso a hablar del yihadismo en África. Y él me dijo, qué pena, me tengo que ir, yo solo he venido aquí a dar mi charla y me voy. No me voy a quedar aquí al congreso a escuchar a todos los que participan. Pero bueno, mi libro está a punto de salir, espero que te interese, que bien, estemos trabajando en la misma línea, muy bien. Cuando el año siguiente salió el libro, en el 2009, pues lo que me encontré es que el libro lo que venía a decir es que no existía, o sea, que el yihadismo no era una amenaza irrelevante, que no había, la verdad que no era una amenaza de suficiente entidad que justificara la preocupación que había por el yihadismo en el Sahel o en África en general, y que en realidad todo esto del yihadismo en África era una mala excusa que Estados Unidos estaba empleando para justificar el despliegue allí de fuerzas con los que realmente, con el objetivo, digamos, último de proteger sus intereses petroleros en África. Años más tarde salió otro libro, también sobre yihadismo en el Sahel. Es decir, el primero era sobre terrorismo, hablaba de terrorismo en África, el segundo sí hablaba de yihadismo en el Sahel, y lo que venía a decir es que si uno rascaba en la superficie, se encontraba que el elemento ideológico del salafismo yihadista era irrelevante, que lo que había realmente eran mafias del narcotráfico que estaban utilizando el tráfico de cocaína como en fin, estamos usando el yihadismo para justificar sus acciones y justificar su violencia y justificar su existencia como grupos armados, pero en realidad lo que
de lo que iba todo, la película en realidad iba de tráfico de drogas. Y esto me pareció súper interesante porque tenemos que si una persona de la calle, un español medio, en determinadas fechas acudía a una librería española buscando informarse sobre el yihadismo en el Sahel, se iba a encontrar que los dos únicos libros publicados sobre la materia, uno le decía que no existía la amenaza yihadista, que era un invento de Estados Unidos para poder meter tropas en África y proteger sus intereses petroleros en el continente, y el otro libro le venía a decir que tampoco existía el salafismo yihadista, que esto en realidad eran grupos armados dedicados al narcotráfico que se envolvían en la bandera del Islam para justificarse. Vamos, en fin. En esto que llega la crisis de Mali del 2013, y oh sorpresa, el mismo autor que había dicho que el terrorismo, sí, bueno, que el yihadismo en África era irrelevante, que en realidad bla, 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 sacó un artículo en El País diciendo que, bueno, que esto se venía a venir. Y decía algo así como, el público ahora le tiene que haber sorprendido esta crisis en Mali, pero los que éramos los expertos que estábamos siguiendo la actualidad africana ya estábamos preocupados porque esto del yihadismo en cualquier momento iba a estallar a este nivel. Recordemos que la mitad norte del país quedó en manos de grupos yihadistas. En fin, yo me acuerdo ya por aquel entonces creo que tenía, en fin, no sé si, no recuerdo si ya por aquel entonces tenía Twitter, eh, pero sí recuerdo hacer algún comentario en algún artículo eh, sí, congratulándome de que por fin, no, alegrándome de que este insigne analista había por fin descubierto que sí existía el salafismo yihadista y que no tenía nada que ver con las excusas de Estados Unidos para desplegar el mando regional africano. En fin, imagínense, este es el panorama que teníamos, o sea, estábamos intelectualmente desarmados. Y cuando les dije que ni me hiciera un puto caso, pues a ver, podemos pensar, ¿realmente debía esperar que una simple comunicación académica presentada en Granada, que ojo, recordemos que en Granada está el mando de adiestramiento y doctrina del ejército, que como me han contado algunos militares, se estableció en Granada, lejos de Madrid, para que estos ahí, que son, ya saben, los que redactan los manuales y están con lo de la doctrina, mandarlos lejos, donde no molesten con sus ideas de bomberos y tenerlos lejos del cuartel general del ejército, que es donde se toman las decisiones serias e importantes. Es una explicación jocosa, pero daba a entender como que, en fin, que el MADOC tampoco era el lugar adecuado en el que tocar la puerta para presentar unas ideas novedosas. Lo que sí recuerdo perfectamente es que en foros, en persona, militares, expertos, aficionados, lo que me dijeron a todos coincidieron más o menos en que me equivocaba por completo. África no era una zona de interés para España. 4 desarrapados, 4 desgarramantas ahí perdidos en el desierto del Sahara, en el Sahel, eso en absoluto iba a tener un impacto en nuestro país. Estaba muy bien que yo, aficionado, jovencito, con mis 20 y largos años, se me veía muy entusiasmado, con muchas ganas de aprender, y estaba arrancando, eran mis primeras comunicaciones. La del 2008 creo que fue mi tercera comunicación en un congreso académico. Pues sí, palmaditas en la espalda, ¿no? Muy bien, chaval, tú sigas así con lo tuyo, pero nada más, eso que pones en las conclusiones de que España tome un papel activo, de que España despliegue tropas, que haya relaciones, acuerdos bilaterales con los países de la zona, eso está para Francia. Eso es una cosa que nos queda grande. A España eso le queda absolutamente grande. Además, España no tiene intereses económicos como los tiene Francia, que es la antigua potencia colonial. Eso totalmente, absolutamente fuera de lugar. Además, si uno miraba por aquel entonces el plan África del Ministerio de Asuntos Exteriores español, cuando miraba cooperación militar, se encontraba que España tenía cooperación militar con Namibia y Mozambique, porque allí habían empresas pesqueras españolas, y por lo visto también se vendieron embarcaciones y hubo algún tipo de exportación de material militar. Y si no mal recuerdo, había dentro de los planes fantásticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, trabajando en cooperación con el Ministerio de Defensa, se le iban a impartir unas formaciones, unas charlas, unos cursos sobre derechos humanos a las Fuerzas Armadas de Mauritania. O sea, esa era nuestra contribución a la lucha contra el yihadismo en la banda saheliana del Sahara y Sahel. Íbamos a darles clases de derechos humanos a las Fuerzas Armadas de Mauritania. Bueno, luego vino, evidentemente, la crisis de Mali del 2013 y aquello fue pues la locura. Todo el mundo descubrió el Sahel, España
contribuyó en el esfuerzo logístico francés. Desde aquel entonces España tiene permanentemente un destacamento en Senegal de aviones para pues, todo, me imagino que los materiales que llegan por puerto a Dakar, llevarlos en avión hasta Mali, en fin, no sé, tampoco, es decir, España ha participado por supuestísimo, participó luego en la misión europea EUTM Mali, o sea, misión de entrenamiento de formación de Mali. De hecho, hubo un general, el general de la Brigada de Infantería Canarias, llegó a ser jefe de la fuerza EUTM Mali. Coincidí con él en Casa África en unas jornadas donde se habló pues, de yihadismo y de conflictos armados en África. Y bueno, pues después de que en España, es decir, tanto las Fuerzas Armadas, es decir, a ver, desde el Ejército del Aire, tengo un destacamento en Senegal, participaron en el esfuerzo logístico francés de la Operación Serval, que el Ejército de Tierra participe en la misión EUTM Mali, misión en la que, por cierto, se ha enganchado la Infantería Marina aportando una sección para labores de protección de la fuerza, es decir, que tenemos a tierra, mar y aire participando en la misión de Mali. Pues ha habido una explosión de artículos, de eventos y demás. Algunos, pues recuerdo, pues por ejemplo, al anterior director del Instituto Español de Estudios Estratégicos afirmando muy tajantemente que la vocación africanista de las Fuerzas Armadas Españolas eran pues absoluta, sincera, honesta y a largo plazo. O sea, que la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones de estabilización e información de las Fuerzas Armadas de los países de África Occidental, con la intención de que se enfrenten a la amenaza yihadista, era un compromiso español a largo plazo, porque realmente de una forma sincera y honesta nos interesa que estos países vivan en paz y se desarrollen. Por supuesto, no hay que olvidar que todo aquello que yo proponía de los acuerdos bilaterales y demás, tenemos, por ejemplo, en Senegal, por Senegal ha pasado el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, o sea, la Unidad de Operaciones Especiales del Ejército del Aire, para formar a la Unidad de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Senegal. Por Cabo Verde ha pasado la antigua Unidad de Operaciones Especiales, ahora Fuerza de Guerra Naval Espacial, para formar a las Fuerzas Especiales de Cabo Verde. Es decir, todo aquello, bueno, sin olvidar las relaciones bilaterales, los acuerdos bilaterales que han llevado que haya habido militares del Regimiento de Infantería Soria 9, ubicado en Fuerteventura, que llegó a tener a modo experimental una sección de operaciones en el desierto, que después de unas cuantas fotos no he vuelto a saber nada más de ella, pero bueno, ahí estuvieron los militares de Fuerteventura yendo a Mauritania a hacer ejercicios, militares de Mauritania vinieron aquí a Canarias, en fin, sin olvidar la participación de los miembros de las fuerzas miembros del mando de operaciones especiales en los ejercicios Flintlock, que periódicamente celebra el mando regional estadounidense AFRICOM, etc, etc, etc. Aquello que yo decía que había que hacer se ha hecho, y ahora, por supuesto, con el furor del converso, lo que era una tontería, lo que era una locura, lo que era, en fin, ideas de bombero, cuando yo las planteé en el 2008, las Fuerzas Armadas Españolas han asumido. Me alegro por ello, pero no deja de ser irónico que en el año 2015 el Ejército de Tierra organizara en Madrid un evento presentando y asumiendo todas estas ideas que yo avisé, todo lo que yo había planteado en el 2005 y que luego había, o sea, flanco sur profundo en el 2008, arco de inestabilidad, necesidad de una presencia, pues eso. En el año 2015, 7 años después de que yo lo planteara en Granada, el Ejército de Tierra organizó un evento que se llamó Frontera Avanzada. Y claro, cuando yo lo vi, pues inevitable echarse a reír, porque tú dices, esto de que me estás contando de la frontera avanzada, de que la primera línea de defensa española está en el Sahel y no en el estrecho de Gibraltar, y que España tiene que tener un papel activo en la zona, pues señores, esto fue lo que yo dije, en fin, lo que yo vengo ya diciendo en la última década. Por supuesto, como más con lo del furor del converso, esto ya lo expliqué además en un blog, en mi blog, perdón, en un artículo donde explico los pasos que sigue en España, siempre los conceptos novedosos. Primero, se ríen de ti. Te dicen que estás como una cabra, que no tiene sentido, que no sabes de lo que estás hablando, que, en fin, cómo se nota que no eres militar porque no tienes idea de cómo funciona esto. Eso que tú estás contando es el concepto novedoso en Estados Unidos, pero aquí esto no se aplica. En fin,
estás fuera de la realidad. De repente hay un shock, hay un evento, puede ser la crisis de Mali del 2013, puede ser la invasión rusa de Ucrania en el 2014, que de repente se ponen en marcha los acontecimientos y de repente puede ser Estados Unidos, puede ser Francia, puede ser la OTAN, puede ser la Unión Europea, que acuña un nuevo concepto o coge un concepto, ese mismo tema o esa misma amenaza de la que tú venías hablando y de la que te habían dicho que era una tontería y que eras un iluminado, de repente la asume, pues eso, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea. Y la buena nueva llega a España y los mismos que se te habían ridiculizado y te habían negado, pues que te habían negado todo, de repente cogen la buena nueva que ha llegado de Bruselas o de Washington y la adoptan como propia con el entusiasmo, como lo llamo yo, con el furor del converso. Y se suceden las mesas redondas, los saraos, los eventos, los artículos, y uno empieza a encontrarse a tipos que en su vida habían leído sobre el tema, publicando artículos, porque además se produce ese fenómeno de arrastre en el que la gente ve que es el tema de moda y dice, venga, voy a escribir sobre guerra híbrida, voy a escribir sobre ciberguerra. Y te das cuenta que en fin, que leyeron o escucharon sobre el concepto hace 2 días, porque no saben ni de dónde vienen los conceptos. Puede ser, en su momento, por ejemplo, fue guerras de cuarta generación, luego fue guerra híbrida. Guerra híbrida, un concepto que introdujo en España, o al menos el que más trabajó y el que más intentó difundirlo fue Jorge Aspizua, amigo personal, amigo y mentor, al que no le hicieron, por supuesto, el puñetero caso, murió, en fin, en un segundo plano, y de repente, años después, guerra híbrida, guerra híbrida, guerra híbrida. Perdonen que en fin, dije que había grabado versiones de este vídeo en el que salía demasiado pesimista o demasiado vehemente y estoy volviendo a las andadas. Pero bueno, esto me toca muy a lo personal. Y es una historia que he vivido. Que ya, por ejemplo, cuando toquemos el tema de la nueva Guerra Fría y lo que se dijo en Ucrania, veremos el fenómeno repetido. Entonces, en el 2015, el Ejército de Tierra asumió el concepto frontera avanzada. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estaba yo en el 2015? Pues ahí dispuestísimo a subirme a la ola y a recibir los aplausos y ponerme a decir, wow, por fin, habéis llegado a donde yo estaba aquí hace 10 años. No, yo en el 2015 estaba ya absolutamente a otra cosa. Si yo desde el 2008 hubiese insistido, hubiese escrito y escrito y escrito y escrito, me hubiese convertido en un experto monotemático, pues a lo mejor cuando estalló todo esto, pues habría estado allí perfecto, o sea, habría tenido un bagaje de publicaciones para que, en fin, hubiesen contado conmigo o haber aprovechado la ola. Es decir, por un lado, primero, nadie se acordó de mí, mira, estas ideas son las que decía este tipo. No, prefiero, y si, uno, que ni se acordaron, y dos, yo tampoco hice el esfuerzo de estar ahí publicando, porque en el 2015 yo estaba a otra cosa, yo estaba a la nueva Guerra Fría. En fin, otro tema exactamente igual, del que se rieron, del que se burlaron, y ahora, Dios mío, submarinos rusos aquí, rearme de Finlandia, Letonia por allá, base militar estadounidense y despliegue en Polonia, misiles por aquí, compras por allá, preocupación por las injerencias rusas en las elecciones, en fin, me estoy desviando todo lo que se puede imaginar. Es decir, lo que viví con el flanco sur, lo viví luego con la nueva Guerra Fría. Lo de menos. Es decir, el problema es que yo estaba como siempre buscando el siguiente, no buscando, no es que lo buscara, sino me iba encontrando, porque es así, me los voy encontrando, yo me fui encontrando el tema. Y cuando ahora el tema, en fin, de moda, es decir, cuando se puso de moda el Sahel, yo estaba a otra cosa. Y cuando ya el Sahel se había asumido como realmente la frontera avanzada y demás, yo empiezo a ver cosas raras. La pérdida de capacidades, la acumulación de capacidades perdidas de la crisis económica del 2008 de las Fuerzas Armadas Españolas, y pensemos, desde la retirada del único avión, del Boeing 707 del programa Santiago, avión de inteligencia electrónica, dado de baja sin sustituto, baja del portaaviones, del portaaeronaves Príncipe de Asturias, fuerza submarina que pasó de tener 8 unidades a tener 2,
con un sustituto, el problemático proyecto S-80, del que se habla que las primeras unidades, por culpa del coronavirus, se han retrasado y que estarán navegando, en fin, de aquí a unos años. O sea, corremos el riesgo de que España, en fin, por el camino se quede hasta sin submarinos, no sé qué pasará. Es decir, uno va viendo que se van dando de baja, se van dando de baja, se van dando de baja, se van disminuyendo, van reduciéndose las capacidades. El año pasado, Marruecos aumentó su presupuesto de defensa en un 29%. Que sí, que si uno traza una línea de gasto, pues ve que hay una brecha. Pero si uno mira las tendencias, pues uno va viendo pérdidas en la línea descendente de España, pérdidas, pérdidas y pérdidas de capacidades. En el caso de Marruecos, se van cubriendo esos huecos que teníamos. Si cuando yo empecé con el flanco sur me hubiesen preguntado qué piensas de la... o qué me cuentas, qué me puedes contar, por ejemplo, de las defensas antiaéreas marroquíes. Digo, pues un coladero. Es que Marruecos carece de una buena red de radares, no tienen sistemas SAM. Una época en que Marruecos los principales sistemas de defensa antiaérea era el sistema Chaparral, que es un sistema de misiles Sidewinder, misil de corto alcance de guía infrarroja de toda la vida, montado sobre un chasis de Oruga M548 y los sistemas, en fin, Paibat M163, que es un cañón M61 Vulcan montado, o sea, unos sistemas rudimentarios de corto alcance que no den, en fin. Es decir, últimas noticias. Marruecos firma un préstamo, o sea, con la banca BNP Paribas francesa para comprar sistemas de armas a MBDA, una multinacional franco-británica, pero en fin, con mucho peso francés, y en el que todo el mundo presupone que va a comprar una versión del sistema MICA. Es decir, si uno hace una lista de capacidades de las Fuerzas Armadas Españolas en el año 2005 y empieza y mira, el 2020 va tachando. Esto se dio de baja, esto se dio de baja, esto se ha reducido, esto se ha disminuido. Y si hace uno también una lista de capacidades militares marroquíes, pues se va encontrando que donde antes no había, ahora sí hay. Por ejemplo, helicópteros de ataque. España tenía el flamante Tigre y Marruecos pues acaba de firmar un contrato por 24 helicópteros Boeing AH-64E Apache Guardian. Y entonces empezamos a encontrar un fenómeno curioso, porque antes pasaban dos cosas. Cuando uno miraba capacidades, pues decía, mira, España tiene, Marruecos no tiene. España tiene más de esta causa que Marruecos. Vale, nos quedamos más tranquilos. Tiene más, España tiene, Marruecos tiene, pero lo de España es mucho mejor, mucho más avanzado. Vale, me quedo más tranquilo. España tiene, Marruecos tiene, pero Marruecos tiene mucho más. Digo, bueno, pero lo de España es mejor, más calidad, se presupone que el personal que maneja ese sistema de armas está mucho mejor preparado, el nivel de las capacidades que tiene España, sobre todo es una cosa muy importante que le falta a Marruecos, es personal técnico capaz de apretar tuercas y tornillos y hacer que los sistemas de armas estén al 100%, pues eso España lo tiene y Marruecos en un montón de campos clave no tiene personal cualificado suficiente. Y eso pues nos decíamos, venga, vale, ellos tienen cantidad, pero nosotros tenemos calidad, y si encima añadimos el factor de niveles de mantenimiento, formación, doctrina y demás, o sea, nos podíamos sentir tranquilos. Pero ahora, si uno empieza a ver la lista de compras marroquíes, empieza a pasar una cosa que antes no había sucedido, y es que se encuentra con que, vaya, es que Marruecos ahora no solo tiene más, es que tiene mejor. Y eso, vale, en cosas son muy, muy puntuales, pero, en fin, es un fenómeno curioso, porque la pregunta es, ¿y esto cómo cambia la ecuación? Les recuerdo, cada vez que alguien me reidentificaba como el autor de flancosur.com, me decían, hombre, Jesús, pues, ¿y tú qué sabes tanto del tema? ¿Qué va a pasar con Marruecos? ¿Cuándo va a haber guerra? Y yo, madre mía. Porque una de las claves, uno de los principios básicos del análisis de capacidades militares, uno es hacer la lista de sistemas, de medios, y la otra son las intenciones, es decir, capacidades e intenciones. Es decir, uno cuando tiene que valorar a unas Fuerzas Armadas tiene que ver cuáles son las capacidades que tiene,
que no solamente es lo que pone el papel de cuántos cachivaches tienen, sino cuántos están operativos, cuántos niveles de repuestos, o sea, el nivel de repuestos, el nivel de mantenimiento, la operatividad, en fin, que a veces son casi intangibles, cómo de buenos son sus mecánicos, por así decirlo, qué presupuesto tienen para repuestos, es decir, cómo de frecuentes se entrenan, salen al campo a entrenar los que operan ese sistema, cuántos misiles, cuántas balas, cuántos disparan al año, o sea, hay unos cuantos intangibles ahí que a veces que se pueden también evaluar. Y el otro son las intenciones, porque es la pata que siempre la gente olvida. Porque la pregunta que no he hecho es, ¿y esto para qué lo quiere Marruecos? ¿Para la guerra con España para apoderarse de Ceuta y Melilla? Pues no, es que al menos si uno escucha las declaraciones oficiales de responsables y líderes marroquíes, y si uno ve un poco el contexto, está clarísimo. El objetivo declarado de Marruecos es intentar de aquí a 5 años en convertirse en la potencia militar hegemónica de la región. Es decir, ellos dicen que quieren estar por encima de Argelia. País que, por supuesto, gracias a las rentas petroleras de hidrocarburos, pues lleva desde el año 2006 para acá lanzado a una sucesión de compras militares también muy notable. Entonces, primera conclusión. Quietos parados, que Marruecos está comprando todo esto porque se siente amenazada por el tangible, real y evidente rearme argelino desde que comenzó con un gran contrato de compra de armas a Moscú en el 2006. Segundo, vale, es decir, Marruecos está comprando todo esto porque está pensado y preocupado por Argelia. Dos, ¿y esto cómo cambia? ¿Y esto cómo nos afecta? Bueno, pues aquí es lo que hay que entender, y es una de las cosas que también las personas que hablan y discuten y debaten de forma, en fin, pues, sin con mucho conocimiento sobre los temas de las Fuerzas Armadas, la defensa general, es que se olvidan que la principal función o la primera función de las Fuerzas Armadas es generar disuasión. Esto es que el trabajo diario que hacen las Fuerzas Armadas preparándose para la guerra tienen como objetivo inmediato no pensar en meterse en una guerra, sino que con su trabajo diario proyectas en la mente de los potenciales enemigos la idea de no es conveniente, no te va a venir bien, no, no me toca las narices, dicho rápido y mal y pronto. Por eso toda esta gente que siempre, en fin, los antimilitaristas que te dicen, pero si España no ha tenido ninguna guerra, no tenemos ninguna perspectiva de guerra, no hace falta, no necesitamos gastar un duro en defensa. No se están dando cuenta de que la situación de paz y de tranquilidad que disfrutamos y que vivimos es el resultado directo de tener unas Fuerzas Armadas que generan disuasión. El problema empieza cuando esa capacidad de generar disuasión empieza a menguar. Ahí está el problema. El problema no es que se estén rearmando porque esto significa que nos vamos a meter en una guerra. No, significa que el cálculo que hacen nuestros planificadores, nuestros políticos, se va a empezar a ver afectado porque van a darse cuenta de que hay situaciones con nuestros vecinos del sur que no se pueden tensar demasiado. Y que hay determinadas situaciones en las que, no, es decir, el resultado tan claro y decisivo que uno podía anticipar en el año 2000-2005 por el diferencial enorme de capacidades, empieza a diluirse. Esto no es inmediato, esto no quiere decir que ya en Madrid, en los pasillos del Ministerio de Defensa, la gente vaya tirándose los pelos corriendo por el pasillo pensando vamos a plegarnos a todas las imposiciones, a todas las peticiones, a todas las aspiraciones de Marruecos, pero hay un cambio y lo vemos clarísimamente. Si uno mira el diferencial de capacidades que tenía la Armada Española frente a la Armada Argelina y marroquí en el año 2000 o 2005, con el diferencial de capacidades que hay ahora, y habrá visto que se ha reducido enormemente. Y qué casualidad. En los últimos 3-4 años, tanto Marruecos como Argelia han declarado su intención de prolongar su zona económica exclusiva mucho más allá,
sí, bueno, no más allá de, lo normal, de donde lo habían hecho hasta ahora, sino que han empezado a declarar su intención de trazarla por zonas que chocan o pueden chocar con las aspiraciones españolas de declarar zona económica. Por ejemplo, en el caso de Argelia es clarísimo. Las autoridades argelinas publicaron en boletín, es decir, una ley donde se establece la zona económica exclusiva argelina, trazaron una línea en el mapa y esa línea se mete en un parque natural marítimo español. Argelia aspira a explotar los recursos marítimos de un parque natural español. Así, ¡pum! Metes una raya y lo que en cualquier persona que haya vivido, que conozca las áreas rurales de España, los problemas de las lindes, que sabemos cómo siempre terminan mal. Y Marruecos ha hecho lo mismo en una zona donde España declara que ahí hay plataforma submarina que conecta con la plataforma marítima de Canarias. Evidentemente, ningún país establece este tipo de zonas económicas exclusivas de manera unilateral cuando se solapa con otra y ya está. Normalmente lo que se suele hacer es que se acude a algún organismo internacional en el que, pues en fin, que se delimita o se llega a la conclusión. Por así decirlo, un árbitro neutral establece con las leyes marítimas internacionales en la mano y con los datos que aporta cada uno, que en el caso de España pues serán pues, todos los levantamientos de mapas del fondo submarino que España ya ha hecho en las misiones en el que el buque Hespérides de la Armada Española hizo al sur de Canarias. Pues me imagino que la Armada Española y el Ministerio de Defensa y a su vez el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando toque pelear, irán con su dossier, con todos esos datos y se los presentará a la autoridad competente, al Tribunal Marino Internacional que establezca esto. A nadie se le escapa que esto que ha sucedido en los últimos años no habría pasado en aquella época en la que, por ejemplo, si uno miraba, España tenía, entre fragatas y corbetas, tenía 17 unidades de combate, tenía 17 escoltas, y Marruecos tenía una, 17 o 1. O sea, 17 fragatas, 11 fragatas y 6 corbetas la Armada Española, una corbeta la Armada marroquí. España, 8 submarinos, Marruecos, 0 submarinos. Y en aquel contexto, pues imagínense, a Marruecos es muy difícil imaginar que Marruecos hubiese planteado aspiraciones en el ámbito de lo naval de una forma agresiva que chocase con los intereses españoles. Así que lo que vamos a empezar a ver es a un Marruecos y a una Argelia más asertiva, porque sus aspiraciones están respaldadas por unas fuerzas armadas que ahora tienen unas capacidades que ya no están separadas por un abismo tecnológico y material con España. Es decir, que Marruecos compre y se rearme, compre armamento y se rearme, no nos lleva, o sea, esto no es una línea recta que nos lleva a un conflicto armado. Esto nos lleva a una situación en la que vamos a ver a un Marruecos más asertivo. Y es más, si uno repasa la historia de las relaciones de Marruecos y España, se va a encontrar que Marruecos nunca planteó, dada su condición de inferioridad tecnológica material de sus Fuerzas Armadas frente a España, nunca planteó un conflicto en términos abiertos y convencionales. Siempre los estableció, siempre planteó esos conflictos o empleó herramientas que hoy llamaríamos guerra híbrida o que llamaríamos de zona gris. Porque si uno mira, no es un espacio delimitado guerra, paz, absolutamente con un vacío en el medio, sino que de la guerra a la paz hay un continuo en el que en medio hay muchas zonas de gris. Un grupo insurgente de origen marroquí se infiltró en el territorio de Sidi Ifni y dio origen a la famosa guerra de Sidi Ifni en los años 57-58. Un grupo terrorista de origen marroquí operó en el Sahara Occidental en el 74-75. Luego hemos visto el tema de los flujos irregulares, que en determinados momentos parece que las autoridades marroquíes miraron para otro lado y han dejado de ser cuando ellos
dejan de controlar, miran, permiten hacer en su litoral, aumentan el embarque de inmigrantes irregulares y de, en fin, y de narcotráfico. Es decir, Marruecos tiene una serie de palancas, pero eso yo creo que merece la pena que tratemos más adelante, que nos planteemos y que hagamos otro día, otro vídeo en el que hablemos de esto de la zona gris, la gorra híbrida, y qué es todo lo que nos puede, en ese espacio intermedio ambiguo, que no es la paz, que no es la guerra, y en el que Marruecos siempre se ha sentido muy cómoda y que posiblemente nos dé más pistas de lo que pueda pasar en el futuro que simplemente fijarnos en cuántos misiles y cuántos carros de combate está comprando Marruecos y eso, qué significa ahora mismo, qué posibilidades nos lleva eso a un conflicto armado, qué podría pasar en un conflicto armado, porque yo realmente no lo veo. Evidentemente les he dicho que, que me preocupa, ya veremos lo que planteo, o sea, ya espero que les emplazo a que lean mi artículo que podrán leer en revistasejércitos.com el 1 de noviembre, porque evidentemente me parece que esto nos tiene que servir un poco para reaccionar en España con el tema de la defensa nacional, que siempre ha estado, es un bien público que siempre ha estado en segundo plano. Todo el mundo conoce la situación y le preocupa, evidentemente, con el coronavirus la salud pública, la educación, son cosas con las que las personas conviven, porque todo el mundo ha pasado por un hospital o ha visitado a alguien o ha tenido que, en fin, pues ponerse en manos de un centro de salud, todo el mundo ha pasado por el sistema de educación pública, la mayoría, o si no, o conoce a alguien, un hijo o un sobrino o lo que sea. Es decir, por ejemplo, salud y educación son dos bienes públicos que el Estado se encarga de ellos y que todo el mundo más o menos, pues incluso por ejemplo, hasta el transporte público, el estado de las autopistas o los trenes, es algo que la ciudadanía percibe si va bien, si va mal y la gente se queja. Y la defensa nacional es algo de lo que se encarga el Estado. Como os he contado, yo estoy viendo aquí problemas en España y parece que solo nos hemos enterado los cuatro gatos. Pero bueno, digo, ya hablaremos. Hay tanto que contar que, en fin, que este vídeo al final veo que me ha salido larguísimo, pero bueno, ya tengo los medios técnicos, así que ya estoy de vuelta. Hay tanto de lo que hablar, así que, en fin, no nos vamos a aburrir en absoluto. Así que nada, pues espero, en fin, felicito al que haya llegado aquí y me haya escuchado todo este rato. Es una forma de compensarles por esta larga ausencia. Y nada, estén atentos al canal que van a ver que vamos a contar cosas entretenidas y divertidas. Pues nada, hasta pronto.